Estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario y el evangelio de hoy está tomado del capítulo 4 de San Marcos, en el que se nos narra aquella hermosa escena en la que el Señor Jesús calma la tempestad, amaina los vientos y el mar que amenazaban hundir la barca en la que viajaba junto a sus discípulos. Y empecemos por contextualizarnos. La escena va a tener lugar en el llamado Mar de Galilea, realmente un cuerpo de agua dulce de unos 20 a 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Este llamado mar, realmente lago de Galilea, era conocido por los hebreos como el lago Kenerit, que significa arpa por su forma justamente de arpa antigua o de lira que tiene este lago de Galilea. También en las escrituras es nombrado como el lago de Tiberíades porque lo bordea la ciudad costera de Tiberíades, construida por el rey Herodes en honor a el emperador Tiberio. También es nombrado como el lago de Genesaret, que es una palabra hebrea que significa área o zona de gran riqueza, precisamente porque era la zona de mayor cultivo en esa área de Galilea. Este pasaje entonces nos lo van a narrar los tres evangelios sinópticos, tanto Lucas como Marcos y Mateo. Y lo encontramos con una mayor riqueza descriptiva precisamente en San Marcos. Recordemos que según Papía de Hiriápolis, un obispo que vivió cercano a los discípulos, nos daba el testimonio de que San Marcos había puesto por escrito su evangelio de la predicación que escuchó al apóstol San Pedro en Roma. Y de este testimonio de Papías de Hiriápolis nos da cuenta Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Así pues, lo que tenemos es que esta narración de San Marcos estaría enriquecida por un testigo presencial de la escena que fue el apóstol San Pedro. Bien, en un primer lugar, San Marcos nos va a decir que un día al atardecer, Jesús y sus discípulos suben a una barca y se van a la otra orilla. Y cuando se nos habla de la otra orilla, entendemos esto en un sentido teológico muy importante, porque veremos en el capítulo 5 que cuando ellos llegan a su destino, llegan a Gerasa, una región eminentemente pagana, conformada por sirios y por griegos. Y esto nos lo constata el hecho de que al llegar el milagro que Jesús hace es el exorcismo sobre este endemoniado, al que al sacar estos espíritus que le poseían, los manda el Señor hacia esta piara de cerdos. Que haya cerdos en la escena muestra que evidentemente no era una región judía, porque sabemos que la ley judía al prohibir la ingesta de cerdos igual prohíbe su crianza. Entonces el Señor llega a una tierra pagana y aquí estaría tal vez nuestra primera reflexión. El evangelio es llevado a aquellos que están en la otra orilla, aquellos que piensan distinto, aquellos que no conocen del Señor, aquellos que niegan la existencia del Señor, aquellos que no piensan o que no son como yo. Esta es precisamente una invitación también del evangelio a ponernos en contacto y en comunicación con aquellos que piensan distintos, aquellos que tienen una ideología distinta, aquellos que tienen una visión política, económica, distinta de aquella en la que yo me afianzo, en la que yo creo, en la que yo profeso. También frente a aquellos que no tienen mi misma creencia en cuanto a la fe. Que el cristiano debidamente formado, sin caer en falsos ecumenismos, debidamente formado, pueda ponerse en contacto con quien profesa una fe cristiana distinta, con los grupos y sectores protestantes, pueda sentarse con los que profesan el islamismo, los que profesan el budismo, cualquier otra religión o incluso aquellos que no tienen un credo. Nuestra tarea precisamente es sembrar la semilla de Cristo en aquel que no le conoce o en aquel que tiene una visión distorsionada de la auténtica fe en Cristo. No tengamos miedo entonces de remar mar adentro, lo que implica sumergirnos en las realidades cristianas para poder llevar un mensaje verdaderamente enriquecido a aquellos que están en la otra orilla, a aquellos que piensan distintos, a aquellos que ni siquiera conocen de Cristo. Voy primeramente a referirme a algunos puntos del Antiguo Testamento que nos iluminan esta escena, mostrándonos a Jesucristo como verdadero hombre mientras duerme, una necesidad del ser humano, pero presentándolo inmediatamente como verdadero Dios al calmar la tempestad. Veamos estos pasajes del Antiguo Testamento que nos iluminan este texto en particular. En Job capítulo 9, versículo 8, vamos a leer de esta manera. Él solo despegó la bóveda de las estrellas y camina por encima de los mares. En este primer pasaje lo que hay es una alusión particular al texto en el que el Señor Jesucristo camina sobre el mar, para demostrarnos que si las Escrituras dicen que Dios es quien camina sobre los mares y acá se nos presenta a Jesús caminando sobre el mar, es justamente porque es Dios.
Pero en el Salmo 89 se apunta más específicamente a este pasaje en el que el Señor calma la tempestad cuando leemos lo siguiente. Tú dominas el orgullo del mar. Si levantan sus olas, tú las calmas. Una alusión específica a este pasaje en el que vemos a Jesús calmando las olas que se han levantado. Igual en el Salmo 65, en el verso 8, vamos a escuchar lo siguiente. Tú calmas el bramido de los mares y el fragor de sus olas. Efectivamente, el Señor en el pasaje del Evangelio que leemos está calmando el bramido del mar, está calmando el fragor de las olas del mar. Y en el mismo sentido, el Salmo 93, en el verso 4, vamos a leer lo siguiente. Pero más que el fragor de las aguas, más grandioso que el oleaje del mar, es el Señor, grandioso en las alturas. Vemos a un Jesús por encima del fragor del mar. Vemos a un Jesús mostrando autoridad sobre el oleaje del mar. Esto quiere decir, Él es Dios. Él es el Señor. Y quería llegar al Salmo 107 para que en la descripción que vamos a ir leyendo vayamos inmediatamente viendo cómo el evangelista lo que está haciendo es reproduciendo en Jesús este pasaje del Salmo que vamos a leer. Dice lo siguiente. Los que bajan al mar en sus navíos y negocian entre las grandes aguas, estos han visto las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades. A su orden surgió un viento huracanado que levantaba las olas. Subían a los cielos, bajaban a los abismos. Su alma se consumía en el mareo. Por el vértigo titubeaban como un ebrio. Toda su pericia había sido tragada. Recordemos que eran pescadores. Toda su pericia había sido tragada. Pero al Señor clamaron en su angustia. No te importa, Señor, que nos hundamos, dicen los discípulos en este pasaje. Y el Salmo sigue diciendo, y Él los hizo salir de su aflicción. Hizo que amainara la tormenta y las olas del mar enmudecieron. Se alegraron al ver calmado todo y los llevó al puerto deseado. Hermoso texto que no está haciendo cosa distinta que presagiar este acontecimiento de Jesucristo en el mar de Galilea, calmando las olas, amainando el viento, demostrando que Él es Dios, Señor que le obedece incluso el viento y el mar. Así precisamente dicen los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es Señor de todo, porque es Dios. Y quiero recabar en un hecho muy importante que tiene que ver con que el Señor está durmiendo. El texto es un poco extraño porque dice que está durmiendo y sin embargo añade que el agua estaba ya casi llenando la barca. Hubo de hecho un hallazgo arqueológico de una de estas barcas de hace 2000 años y se evidencia que se trata de una barca de 8 metros de largo por 2 de ancho, es decir, es relativamente pequeña, donde iban aquí en este caso 13 personas. El Señor Jesús va durmiendo en la popa de la barca, en la parte trasera de la barca. Y uno se pregunta cómo es eso de que vaya durmiendo y a la vez se esté llenando de agua. ¿Cómo puede alguien dormir mientras se está llenando de agua? Sin embargo, el texto utiliza una expresión muy interesante y en el español leemos que Jesús iba durmiendo sobre un cabezal, ¿no? En otras Biblias dice sobre una almohada. Pero la palabra que en el griego se utiliza es proskefalaion, que es una palabra que hace referencia a almohada o si se quiere a cojín, pero que tiene relación con la almohada o el cojín que se le coloca a los difuntos justamente en su sepultura. Lo que San Marcos aquí quiere mostrar es justamente un presagio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Porque vemos claramente pasajes en las Escrituras que asocian el dormir con la muerte. Cuando el Señor levanta a la hija de Jairo, que dice, ella no está muerta, solo duerme. Y varios otros pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, en el cual se nos habla de la muerte como una dormición. Aquí hay un misterio teológico importante mostrándonos una figura del Jesús que ha de morir, pero que no lo vence la muerte, sino que se levanta de ella con poder y con gloria, mostrándose como Señor de todo. Y los discípulos lo que justamente temen es eso. Señor, no te importa que nos hundamos, es decir, no te importa que nosotros muramos. Y Marcos entonces va a poner al Señor Jesús como quien vence a la muerte. El que en mí crea, aunque muera, vivirá para siempre.
El Señor entonces también domina sobre la muerte porque es la resurrección y la vida. Y aquí tomemos una reflexión también para nuestra vida, que es que muchas veces ante las tempestades que se nos levantan en la vida, las adversidades que tenemos, esta ola tan angustiosa por la que atraviesa la humanidad, a veces creemos que Jesús va dormido en esta barca que es su iglesia, pero el Señor está despierto, el Señor está vivo y es precisamente Señor del universo, Señor de todo. Por eso increpa a sus discípulos diciéndole por qué temen. ¡Qué poca fe tienen! La fe echa fuera el miedo. No se concibe que el que tiene fe tenga miedo. Pero la fe es viva y la fe es actuante. Dice Santiago que hasta los diablos creen y tiemblan. Es decir, ellos tendrán fe en el sentido de que creen. Y la fe no es simplemente creer. La fe es creerle a Cristo y la fe es adherirse a Él. En tal sentido que podamos nosotros decir, Señor, aun cuando esta tempestad, aun cuando estas olas que se me vienen encima me hacen ver que todo está perdido, creo, Señor, en que tú puedes amainar esta tempestad. Y el Señor lo que viene en nuestra vida es a darnos la fortaleza, la entereza para precisamente enfrentar esa tempestad, enfrentar esa dificultad. No creer tampoco que mágicamente los problemas están para desaparecer, sino que el Señor lo que ha venido es a darnos las fuerzas necesarias para enfrentar esos problemas y enfrentar esas dificultades. Esa es la fe en Cristo, la fe que da valentía, que da parresía, que da ese impulso para poder enfrentar con Él cualquier adversidad. Y que en medio de la tempestad, del huracán, de las olas, encontramos paz. No hay miedo, porque si tengo fe, a pesar de esta tempestad por la que estoy pasando, el Señor me da paz para seguir navegando hasta puerto seguro. Sé que voy a encontrar dificultades, pero confío en que el Señor llevará mi barca a puerto seguro. Y aquí vale la pena terminar con lo que San Agustín dice sobre este pasaje de las Escrituras. San Agustín va a decir lo siguiente: cristiano, en tu nave duerme Cristo. Despiértalo. Dará orden a las tempestades para que todo recobre la calma. Pero por eso eres fluctuante, porque Cristo está dormido. Es decir, no logras vencer aquellos deseos que se levantan con el soplo de los que persuaden al mal, porque tu fe está dormida. ¿Qué significa que tu fe está dormida? Que te olvidas de ella. ¿Qué es despertar a Cristo? Despertar la fe, recordar lo que has creído. Haz memoria pues de tu fe, despierta a Cristo. Tu misma fe dará órdenes a las olas que te turban y a los vientos de quienes te persuaden al mal, y al instante desaparecerán. Hermosas palabras de San Agustín para reflexionar en nuestra vida. Y también tener en cuenta que la barca en las Escrituras es signo también de la iglesia, como la tradición cristiana así lo ha reflejado. Las barcas que suelen tener no solo el mástil, sino también las vergas que forman una cruz, y que justamente por ello tiene este signo para el cristiano, y que representa también la iglesia, que el Señor ha querido que Pedro sea el timonel de su barca, que es la iglesia. Y de pronto los que están fuera de la barca, muchos creen que esta barca se va a hundir. Y así a lo largo de los años han creído que la barca de la iglesia va a naufragar. Pero los que estamos dentro, en medio de las dificultades que tenemos en la iglesia, sabemos que el Señor Jesucristo navega con su iglesia y acompaña al timonel que ha dejado al frente de su iglesia, y que esta barca, que es la iglesia, va a llegar a puerto seguro, la salvación de todo el pueblo santo de Dios. Que, como dice San Agustín entonces, que nuestra misma fe le dé órdenes a las olas que nos turban. Un feliz domingo para todos.